Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta y por las principales cableras del país. CNT, DirecTV, TV Cable, Claro y Univisa, además de varias regionales. A nivel planetario, los puede seguir por el Facebook Live de Noticiero 1 y en radio por Sonorama, la gran señal nacional 103.7 FM. A la tercera no fue la vencida, a la segunda lo fue. Vamos a hablar por segunda ocasión de minería, pero por primera vez con la máxima autoridad de ese sector, que es el ingeniero Fernando Benalcázar, viceministro de Minería, 54 años, ingeniero civil. Esta es su primera función pública, casado, 3 hijos, 11 meses en el gobierno desde septiembre 19, 27 años de experiencia en el sector extractivo y trabajo en 8 países diferentes. Cuando estuvo invitado aquí, él prefirió ir allá para evitar que más muertes se produzcan en esto que van a ver ahora, Saruma. La muerte de 4 ciudadanos al interior de una mina en la Sultana del Oro movilizó a los organismos de socorro como el Cuerpo de Bomberos y Ministerio de Salud, así como Policía Nacional, ante la fuerte explosión suscitada. De los primeros datos e indicios que se tiene hasta el momento, se puede presumir que se trataría de un accidente laboral por la manipulación de explosivos de esta empresa. Habitantes del lugar relatan los que vivieron al escuchar el estruendo, pues pensaron que se trataba de un evento natural. Yo pensaba que era mi casa, que explosionaba algo, pues porque toditos los vidrios se rompieron. Toditos los vidrios, hasta una pared de mi casa está trizada. Y la onda fue terrible, que se me afectó hasta el oído, me quedé con un dolor fatal, que gritaba del dolor. La magnitud del siniestro dejó como consecuencia ventanales rotos y paredes cuarteadas de las viviendas aledañas. Bueno, el personal de criminalística está levantando los indicios, los cuerpos que están en el lugar. La Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, paralizó las actividades de minería en el sitio mientras dura la investigación para conocer las causas que determinen responsabilidades. Marta Contento, Noticiero 1. Gracias a Marta Contento. De esto hablaremos más adelante, porque es uno de los temas puntuales y específicos sobre el cual quisiera una definición final del gobierno. Antes, señor viceministro, bienvenido. Entiendo, comprendo y hasta diría que apoyo que usted haya preferido evitar que más vidas se pierdan a esta confrontación periodística que por fin se da. Una invitación mía en estas circunstancias nunca iba a faltar. La presencia suya en eso siempre se iba a necesitar. ¿Cómo enfrenta este gobierno el reto de la minería? Un primer concepto de eso para luego profundizarlo más. Muy amable, señor Vera, por la invitación. Siempre a gusto de estar en este tipo de periodismo de debate, periodismo en el cual se pueden poner las ideas blanco y negro de las dos partes. Para el gobierno, el tema minero yo creo que es blanco y negro en el sentido que el Ecuador dejó de ser un potencial destino de inversión. El Ecuador hoy día está en las grandes ligas de la minería, por el histórico que tiene, por los cientos de años que ha tenido en el área minera y por los desarrollos de los últimos años, en los cuales se ha identificado perfectamente varias zonas de altísimo contenido mineral en oro, plata, cobre, que es un commodity de mucho interés en el mundo. Bien, hasta allí. Luego exploraremos más este primer concepto. Antes quisiera complementarlo con lo que dijo recién uno de sus jefes, supongo, ¿no? Porque jerárquicamente lo es, aunque el ministro Pérez lo es de forma directa. El vicepresidente Otto Sonnenhauser.
será revisado como está siendo revisado y se aplicará la ley. Una consulta, sin embargo, señor vicepresidente. Y la consulta está vigente y se está revisando el proyecto en función de la consulta. ¿Se pretende una consulta en Azuay, vicepresidente? Bueno, tendrán que pedir la legalidad de aquello. Nosotros tendremos que esperar que se pronuncien las autoridades respecto a eso. Ahora sí le digo a la gente que habla de estar contraria a la minería como tal, no lo politicemos, no lo radicalicemos, y si van a estar en esa posición, seamos coherentes. Todos estos micrófonos, estas cámaras, los celulares, los vehículos, las mismas vías, son fruto de la minería. Entonces seamos coherentes, pues. Como el que decide ser vegetariano no come carne, si usted es antiminero, no use celular, no vea televisión, no use telecomunicaciones. Pues. Todo es cobre, todo es plata, todo lo que hacemos, inclusive nuestros modelos de actualización para salir del consumo de combustibles fósiles, incluyen productos que son derivados de la minería, paneles solares, vehículos eléctricos. Es decir, aquí hay una ruta que es una ruta de prosperidad respetando el medio ambiente. Entre eso, y lo dicho o adelantado aquí por el viceministro de Minas, está definida la ruta y el objetivo, prosperidad con respeto al medio ambiente. ¿Cómo? Es lo que quisiera que desarrolle en los siguientes 2 minutos sin interrupciones. Pero antes, permítanme decirles algo más de mi invitado, que es muy poco conocido, por lo cual es un funcionario atípico en donde lo han puesto. Este señor, que trabajó en Encana, una petrolera privada, logró que se delimite la zona en donde no se debía explotar petróleo en el oriente. No que se declare una zona reservada sin esto, sino que se la delimite, mapa en el cual después hicieron maravillas. Proporcionó helicópteros de esa empresa para que vuelen varios ministros y puedan constatar que allí habían pueblos no contactados, que vieran los caseríos. Y muchos más logros. Consiguió también en una negociación de esa empresa con el gobierno que no explotara petróleo en una zona que él consideraba que podía una gran afectación ambiental y más bien la trocaran o la cambiaran por otra. Muy poca gente hace eso en este país. Muy poca gente entiende que el mejor negocio no siempre es explotar el mayor recurso. Y por eso me intriga, ¿qué diablos hace usted de viceministro de Minas allí? Sus 2 minutos sin interrupciones. Precisamente eso, ser diferente y pensar que se pueden lograr grandes cosas. Y si Dios me dio la oportunidad de entrar y servir a mi país, la supe tomar. Agradezco al ministro Pérez, al presidente de la República y ahora al vicepresidente que confían en el trabajo que hacemos. Definitivamente han habido oportunidades en la vida en la cual usted tiene que poner en un equilibrio, buscar el desarrollo económico, social y ambiental. Una definición vigente hace 30 años, que es el desarrollo sostenible. Y yo soy alguien que impulsa, cree firmemente, como el ministro Pérez y el vicepresidente creen en eso, en el desarrollo sostenible. Equilibrar, poner en una balanza el tema ambiental, el tema social y el tema económico. Un país como el nuestro, que es rico en recursos, de varias índoles, recursos naturales no renovables. Hablemos en el caso que me compete ahora, la minería. En minas tenemos oro, cobre, plata, molibdeno y otros metales. Y el país no puede pasar la situación económica que vive por errores de cualquier índole. Cuando nosotros tenemos a la mano recursos de explotación responsable, con responsabilidad en los temas ambientales, en los temas sociales. Eso es lo que promocionamos. Y combatimos terriblemente el tema de la minería ilegal, aquella que no cumple con los requisitos de la ley, aquella que es criminal en todo sentido, ambiental, social, humano, y con el ambiente no se diga. Esa es la posición en la cual nosotros estamos y es por la cual yo estoy adentro, porque creo que podemos hacer las cosas diferentes. Son 11 meses que yo estoy trabajando. Yo trabajo 60, 70 horas por semana con mi equipo, un equipo pequeñito de personas, porque no es que estamos estructurados para ser gigantescos. Minería era una cosa pequeña. Estamos creciendo, estamos evolucionando de ser algo no tradicionalmente estructurado dentro de un grupo. 10 segundos. Y estamos evolucionando ¿hacia dónde? Hacia un país minero en los próximos 10, 12 años. ¿Cuáles son las herramientas para eso, señor viceministro? Tenemos herramientas propias, que es el conocimiento local del grupo clave que nosotros manejamos, 6, 7 personas, y tenemos, como la propia ley establece, la Agencia de Regulación y Control Minero. La Agencia de Regulación, ¿por quién?
¿Perdón? ¿Arcom integrada por quién? Es una entidad autónoma dentro del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, liderada por una abogada, en este momento, una abogada de 2 años de trayectoria en el sector, en el ministerio, de absoluta confianza del señor ministro y la mía. Y trabajamos a través del desarrollo de todas aquellas herramientas que se requieren. ¿Cómo la Arcom ve lo que desde el puerto de Guayaquil exportan las mineras chinas para procesar a sus refinerías que les llaman en otros países? Sabía que esa pregunta iba a venir y espero estar preparado para contestarle. Nosotros estamos conscientes que había una cantidad de falencias. Como le decía, la minería... Esa no fue mi pregunta. ¿Cómo ellos ven que se exporte lo que en verdad dicen que se exporta? En volumen y en contenido. Un ratito, solucionando los problemas. ¿Cómo solucionamos los problemas? ¿Cuáles son los problemas? Lo que alguna vez comentamos off the record con usted, el tema de las exportaciones, los controles específicos del contenido de minerales, volúmenes y demás. Pero no tienen personal ni infraestructura para eso. Hacen un chequeo al azar, a ver este container si tiene y el otro si no tiene. Que tengan el personal absolutamente necesario, estoy de acuerdo con usted. Falta. Y ¿Cómo estamos suplimos esa carencia? Que no es más gente, sino más tecnología. Vamos allá. Nosotros hace algo pocos más. días... Estamos trabajando y mientras tanto están exportando lo que les da la gana. Hace pocos días acabamos de aprobar en el directorio algo que es absolutamente vital de 2 componentes. El primero es contar con un reglamento formal para la calificación y registro de organismos de inspección y o laboratorios de ensayo para el sector minero. Recién. Okay. Pero vamos tomando al toro por los cuernos. Gracias por la franqueza. ¿Y por qué el retraso? Franco. Y mientras tanto, no, yo celebro que no mienta. Pero mientras ¿cómo tanto, le puedo mentir con la verdad en la mano? Nosotros hemos mientras tanto, han hecho lo que les ha dado la gana. Probablemente sí. Y ese es el punto. Así nomás poner fresco. gente. Entonces debimos parar esto hasta que tengamos como vigilar que cumplan lo que decimos, pues. Veamos las realidades. Nosotros recién en este mes probablemente, y a comienzos de septiembre, ¿sale el mapa minero? No, tengamos la primera exportación a gran escala de concentrado de cobre. Primera vez. ¿Ok? Lo que usted hace referencia son relaves, material de relave, material que queda de residuos de los procesos de la pequeña minería y otras actividades similares que a través del puerto de Guayaquil ha estado exportándose como material contaminante. Pero el cobre también va a salir en esos compactos. El cobre no va a salir ya separado de todo lo demás. En esos concentrados va a salir y para eso es que nos hemos preparado. Lo que yo les decía, este reglamento es clave porque por ahora estamos estableciendo lo que usted dice, a nivel de parámetros internacionales, contar con laboratorios, con personas que están calificadas y certificadas para verificar los contenidos. ¿A qué llama usted la primera gran exportación de cobre? ¿Qué es una gran exportación? Una gran exportación de cobre es hablar de minería a gran escala. ¿Qué volumen? ¿De qué probablemente hablamos? Nosotros estamos ahora procesando 30.000 toneladas día, 10.000 a 30.000 toneladas día, lo que se procesa al momento hasta finales del año en el proyecto Mirador. Aproximadamente cada salida pueden ser alrededor de 500 a 1.000 toneladas en cada proceso de exportación. Ese proceso de exportación se puede dar semanalmente, quincenalmente, en función de la producción. Recordemos que estamos arrancando. El 18 de julio arrancó, son procesos a través de los cuales equipos, maquinarias se van alineando. Ya que usted mencionó Mirador. Y segundo, solo para complementar, el reglamento de control a las exportaciones de minerales, por favor. Esto es una primicia. Esto ha sido aprobado hace menos de 10 días. ¿Por qué es esto vital? Porque ahora sí en el país establecemos formas internacionalmente aceptadas mediante estándares conocidos en el mundo de la exportación minera. ¿Qué son cuáles? Existen varias. Por ejemplo, yo que no soy ignorante en la materia. Vamos allá. La forma de muestrear. Yo envío el concentrado, tomo 2 muestras. Una muestra que es propia para definir esos contenidos, que se la maneja de manera independiente, y la otra queda como una muestra reservada en caso de discrepancias. La empresa, en paralelo, hace su muestra también. Debe haber similitud entre las 2 muestras, obviamente. Si es tomado del mismo lugar, de la misma bolsa, del mismo saco, ¿cómo pueden haber discrepancias? ¿Eso significa que va a incrementarse el personal de Arcom o que lo pueden hacer con el que tienen? Estamos buscando cómo crece, y aquí es importante resaltar. ¿Son técnicos? Son técnicos. ¿En técnicos, geología? Son ingenieros
geólogos, ingenieros en minas, ingenieros en geología. Y a la vez, ¿con qué hacen el análisis de esas muestras? Vamos allá. Esas muestras las toma, y es justamente que esto va cogida de la mano las dos cosas, porque el primero es la calificación del personal y de los laboratorios. Al momento tenemos 12 laboratorios que trabajan en la región. Cuando digo en la región, en todos los países mineros de tradición. En el Ecuador tenemos 1 calificado en este instante y probablemente a martes de la próxima semana 2. Ya. Y son los personeros de laboratorio con la verificación. Y aquí quiero ser absolutamente ¿A quién claro. le cuesta esto, este proceso nuevo de verificación? ¿A quién le cuesta? A la empresa. La empresa tiene que exportar, la empresa paga por eso. Ok. ¿Eso estaba previsto en el contrato de concesión? Sí, eso está blanco y negro en el contrato. Ya. Antes de eso, Mirador. Solo para terminar, y usted hablaba hace un rato de un dato muy importante. ¿Por qué yo estoy aquí? Porque soy transparente. Acabamos de establecer todos los procesos de muestreo, tienen una veeduría ciudadana. El día de ayer hemos cerrado el acuerdo con el prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe, Cleber Jiménez, en donde él asigna 3 personas, una de la academia, una de la prefectura y una de la comunidad inmediatamente vecina al proyecto, que es la comunidad de Pangas. Ahí queda Mirador, ¿verdad? En Zamora Sí, Chinchipe. correcto. Ya. Esas 3 personas, más el delegado del gobierno, que es el delegado del ARCOM, y el representante del ¿Qué laboratorio. saben estas personas de minería? Nada. Entonces, ¿les pueden meter el dedo? No. Es que ¿por qué siempre partimos del hecho de que vamos a meter el dedo? Porque esa es la intención de No las es la empresas. intención de Eso las es lo que han empresas. hecho toda la vida, saquear lo máximo posible al mínimo costo. ¿A qué cree que vienen los chinos acá? Carlos, ¿A sembrar arbolitos? Yo respeto mucho su opinión, mi estimado señor Vera, pero yo sí he trabajado No es la en opinión, empresas. son los hechos, por Yo he Dios. trabajado en Las empresas. empresas chinas han sido devastadoras en todo el No Ecuador. defiendo que sea china, canadiense o alemana, pero las empresas se deben a sus personeros. ¿Mirador de quién es? China. Ajá, ok. Las empresas se deben a sus personeros. Si hay personeros corruptos y hay gente fuera de la ley, claro, puede pasar todo ¿Cómo eso. chequean eso? Es difícil que 5 personas, 3 veedores civiles independientes, un funcionario del Estado, podría estar susceptible a cualquier corrupción. Ya. Y uno de una empresa multinacional del calibre de las grandes verificadoras, SGS, Bureau Veritas, Deloitte, cualquiera de esas, es bien difícil que 5 se pongan de acuerdo para robar en 200 muestras. Lo que han hecho en Zamora Chinchipe, ¿espera usted reeditarlo en Azuay? Un acuerdo con el prefecto Yacu Pérez, por ejemplo, que ya han logrado con Cleber Jiménez, que también ha sido una línea dura en el tema ambiental, Cleber. La posición del gobierno es totalmente abierta, el diálogo. El señor presidente de la República lo ha establecido desde el ¿Usted ha inicio. dialogado con Pérez? No he conversado con Yacu Pérez. Una posición blanco y negro tiene que llegar a un punto gris de las dos partes. Coincidimos. Ok, Estoy por lo totalmente de menos acuerdo lo con coincidimos usted. en este primer bloque. Cuando volvamos, más con el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, sobre un tema que él mencionó, el proyecto Mirador, que hará la primera gran exportación de cobre en los volúmenes que ya situó. Aquí estamos hablando de minería responsable. ¿Cómo? En la sierra dirían quierde. Una vez perdí un concurso de castellano por no saber esa palabra que proviene del quicha, nunca me olvido. Quedé en segundo lugar en una competencia en primaria. Y dijeron, claro, este tipo es mono, yo estudiaba en Quito. Ya regresamos. BH Group, asesoría jurídica y de imagen. Seguimos por Canal 1 y la señal nacional de Sonorama en 103.7 FM, aparte del Facebook Live de Noticiero 1 y las cableras que ya mencioné al principio. Mirador producirá 3.5 millones de toneladas de cobre. Eso equivale a 23.100 millones de dólares en el tiempo de vida real de la mina de 30 años. Al precio del mineral actual, aproximadamente 6.600 dólares la tonelada. Y es una tonelada no solo de cobre, ¿no? Pero también tiene esa mina oro, casi similar a la de Fruta del Norte, 3.4 millones de onzas, 5.000 millones de dólares. La regalía es del 6 al 8% en la actualidad. Esta mina que va a producir eso le generará al Estado 7.500 millones en 3 décadas. Es decir, 2.500 millones en una década. Es decir, aproximadamente 250 millones de dólares al año, después de todo lo que se van a llevar, cuando la Constitución dice que 50% de los beneficios serán para la empresa minera y 50% para el Estado. Ya. ¿Le parece justo? Yo creo que hay una confusión de conceptos. Las regalías. ¿Qué son las regalías? Las regalías son formas de retribuir la
la propiedad de esos recursos naturales no renovables que los estados tenemos. Las regalías varían. Yo puedo dar ejemplos en la región. Hay lugares en los cuales puede ir del 1 al 7%, en otros del 2 al 6%, Perú del 1 al 12%, Chile acaba de establecer regalías, Estados Unidos 0 regalías. Y es una forma de atribuir esa propiedad. Comencemos por ahí. Entonces nosotros, como Ecuador, estamos 100% competitivos. No fue gestión de este gobierno, fue del gobierno anterior, en el cual se posicionó al Ecuador como competitivo en la región para poder atraer inversión compitiendo con Perú, Chile y Colombia. ¿A costo de violar la Constitución? No, no se viola la ¿Qué dice Constitución. la Constitución? Permíteme aclararle. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice claramente en ese sentido que el Estado no puede recibir menos utilidades que la empresa operadora. ¿En qué cifra? 50-50 sería lo ideal. Que no sería lo ideal. Vamos allá. Eso dice. 50% es el caso del proyecto Fruta del Norte. 52%, 48% es en el caso de Mirador. Así lo dice el contrato. El contrato está blanco y negro. El contrato violó la Constitución. ¿Por qué violó la Constitución? Porque dice 48. La Constitución dice 50. No, 48 para los chinos, 52 para el Estado ecuatoriano y 48 para los chinos. ¿Tiene esa parte de allí? Sí. Porque lo que ha trascendido es el monto de las regalías, no de la participación. Exacto, y los beneficios. eso es a lo que vamos. Son dos cosas diferentes. Carlos, en sus manos, le entrego, son para sus archivos. ¿Cómo llegan al 52%? ¿Suman lo que va a generar en impuestos? ¿Suman lo que dan regalías? Regalías, los impuestos, que en este caso es el 22% de impuesto a la renta, el ISD, el IVA, las utilidades. Todo eso sumado tiene que ser los ingresos que recibe el Estado. Es decir, que si eso se cumple, al cabo de las 3 décadas de vida útil que se calcula que tendría el proyecto, el Estado no recibiría 7.500 millones, como mencioné, sino la mitad de los 23.100, alrededor de 11.000 millones de dólares. Carlos, más o menos, y yo insisto, la confusión está en la forma como usted está concibiendo. No, ahí está la trampa. Suman una cantidad de rubros para decir que son el 52% del Estado. Todo lo ponen en el mismo paquete. A ver, partamos del hecho, Carlos. Si usted invierte para comprarse un edificio y quiere que ese edificio sea negocio, y usted invierte 1.300 millones de dólares, números redondos, 1.248 va a redondear en 1.300 millones. 1.300 millones de dólares que usted ha invertido por tantos años. Yo no estoy defendiendo aquí a ninguna empresa, estoy dando un ejemplo clarísimo. Si yo meto 1.300 millones de dólares, tengo que recuperar ese dinero y ese dinero tiene que ser más rentable que dejar en el banco ganando el 3%. Okay. Ese es el primer rubro que tenemos que partir. Se han metido 1.300 millones promedio a cualquiera de los 2 proyectos grandes. En el Ecuador hay solo 2 proyectos en explotación, solo 2 proyectos, no hay más, que es el proyecto de oro Fruta del Norte con la empresa canadiense Landín y el proyecto Mirador con la empresa Ecuacorrientes, que es una empresa de capitales chinos y personal chino. Entonces, hay 5 rubros claves, y quiero que por favor, ahora sí le voy a levantar el minuto que usted me permite, que hacen parte de este 52% en el caso puntual que usted está haciendo referencia. El primero tiene que ver con las regalías. El segundo tiene que ver con la utilidad bruta. El tercero, con las utilidades del Estado y trabajadores, impuesto a la renta. Y aquí viene un factor interesante, precisamente por respetar y honrar la Constitución y la ley. Si hubiese una diferencia en la cual la empresa llevase más que el Estado, se convierte y se obliga en un bono soberano, en el cual tiene que reliquidarse todo, de tal manera que el Estado jamás pierda ese 52%. Entendido y aclarado. Quiero leer la parte del contrato pertinente, como diría el secretario de la Asamblea, que me acaba de entregar el viceministro Benalcázar. Capítulo 8. De lo económico, financiero y tributario, cláusula 16ª, participación del Estado y del concesionario minero. Las partes expresamente reconocen y acuerdan que de conformidad con el artículo 408 de la Constitución y en concordancia con el artículo 93 de la Ley de Minería y la disposición general primera del Reglamento General de la Ley de Minería, el Estado participará en los beneficios, concepto clave, en los beneficios del aprovechamiento de los minerales objeto de este contrato en un porcentaje de al menos 52%, confirmado lo que él dijo, y el concesionario minero en un porcentaje máximo de 48%. Aclarado a qué se refieren con la palabreja beneficios. Ok, eso respecto al potencial perjuicio de estas inversiones. Mire lo que dijo aquí Fred Larreategui sobre otro tipo de pasivos de la actividad minera recién. En Ecuador no tenemos idea, ni siquiera, de lo que implica el practicar, el realizar en nuestro territorio
una minería a gran escala. La minería ilegal no puede ser una justificación para abrir paso a una minería legal de gran escala de minerales metálicos en el Ecuador. Se habla mucho de la seguridad jurídica para las empresas, para las inversiones, para los capitales que vienen, pero no se habla de la seguridad jurídica para las comunidades. Yo no veo solo lo malo, yo veo eso, pero también veo lo que va a dejar, veo lo que va a pasar después. Las principales concesiones mineras están ubicadas en las montañas. Coincidencialmente, también en las montañas es donde se genera el agua. En los bosques protectores que están adyacentes a las áreas protegidas se genera agua. Eso no es cierto, Carlos. No es cierto que no es cierto. Que utilizan agua y que la devuelven más pura. No a minería de gran escala, total, ¿verdad? Sí. ¿A qué minería sí? La minería de áridos y pétreos creo que es inherente al desarrollo. ¿La minería de? Áridos y pétreos. ¿Qué es eso? Que se refiere a las piedras, arenas, tierras, polvo azul, cosas que son necesarias para la construcción. Respóndale, señor viceministro. Él representa un sector muy importante con preocupaciones medioambientales y absolutamente escépticos de lo que usted acaba de escribir. Ya. El tema ambiental es una de las preocupaciones y de los pilares de cualquier estrategia que usted tenga para desarrollar una actividad extractiva. No importa si es minería, no importa si es petróleo, no importa si son procesos. El agua es un elemento vital. Nadie en el gobierno ecuatoriano, nadie está en contra de proteger el agua, jamás. El señor presidente el 24 de mayo hizo referencia al mapa minero, que usted me comentó hace un minuto. El mapa minero ha sido hoy día una actualización de los esfuerzos, tomándose una foto a la fecha, al 30 de agosto del 2019, en donde el tema ambiental, el tema social y el tema de agua, combinados con la actividad minera, han llegado a consensuar. ¿En función de, es un estudio de quién? Ya. ¿Quiénes han trabajado en eso? Hemos trabajado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial. Hemos definido la política pública minera. ¿Ambientalistas del Ecuador? Ambientalistas del Ecuador, tengo grupos equilibrados. Grupos. ¿Le pidieron en ese estudio participación a los ambientalistas del Ecuador? Hemos trabajado con ellos en varias iniciativas con ¿Le pidieron en ese estudio participación a los ambientalistas? Por ejemplo, Acción Ecológica, por ejemplo, a Yas Unidos. El problema es que no puedo terminar una idea. Si usted me interrumpe cada segundo, no puedo hablar. ¿Qué idea quiere terminar? Vamos hablando, o sea, estoy hablando de la política minera. La política pública minera es el eje fundamental en donde nosotros establecemos el tema de la sostenibilidad social y ambiental. El problema es que usted no me responde a lo que pregunto. No, es que no me deja terminar. No, esto es una entrevista, esto no es una intervención unilateral. Yo le pregunté que si en el estudio que usted mencionó, con el cual hicieron el mapa minero, en ese estudio no participaron cabe, ambientalistas. A ver, vamos allá. En ese estudio participaron ambientalistas, sí. ¿Cuáles son estos ambientalistas? Aquellos que participaron en la revisión de la política pública minera cuando nosotros la elaborábamos. ¿Los puede mencionar? Sí, tuve la suerte de trabajar con gente como María Amparo Albán, por ejemplo, que es una persona que está en el mundo del ambientalismo desde hace 25 años. Sebastián Valdivieso, WSS, Wildlife Conservation Society. Lo conozco también. Hemos trabajado con ellos, hemos tenido todo el personal que está en el interior del Ministerio del Ambiente a nivel de Solo gobierno. puede mencionar esos dos como ambientalistas. Como ambientalistas, no. Ambientalistas, yo no sé qué sea para usted ambientalista. ¿Yolanda Cacabatze? Yolanda Cacabatze está muy lejos. ¿Roque Sevilla? Mundo, no tengo ninguna relación con ellos, nos conocemos ¿Alberto en proyectos Acosta? He trabajado con ellos en proyectos anteriores. Alberto Acosta no tengo el gusto de conocerle. ¿Yas Unidos? Yas Unidos no he interactuado con Yas Unidos. ¿Acción Ecológica? Con Acción Ecológica hemos trabajado en proyectos en el pasado. Ya, las comunidades en el oriente que usted defendió cuando trabajaba en una petrolera. Las comunidades en el oriente son varias, son dos mundos diferentes. Shuar, que están en la zona en la que estamos hablando. Tenemos proyectos con los Shuaras de clase mundial que están arrancando en la fase exploratoria. ¿Les pidieron una opinión sobre esta cuestión? A ver, la política pública minera es una cosa de Estado. Entonces, la política pública minera ¿Y los Shuar no son parte del Estado? Son parte del Estado, Carlos, pero si usted me quiere llevar por el lado de que tenemos que consultar lo que quiero hacer, le veo usted cambió, usted era uno en Encana y es otro ahora. No tome en cuenta los indígenas. No soy otro, tengo los mismos principios. Del rato que yo saco un reglamento, es una necesidad que tiene el Estado. Y al reglamento nosotros no podemos poner en discusión con toda la sociedad. Entonces vamos diferenciando. ¿Por qué? Yo no he dicho con toda la sociedad. Le dije que los ambientalistas los consultaron. Con toda la sociedad no, porque no está calificada para participar y no acabarían nunca. No todos los documentos, no todos los reglamentos, no todos los procesos de políticas de Estado tienen que ser sujetos de consulta. Aquellos que tienen aplicación directa e interacción directa con la sociedad van a tener esos procesos de consulta. Como reglamento de consulta previa libre informada. Entendido. Como un reglamento de consulta previa libre informada no va a ser discutido con toda la sociedad. ¿Sabe usted quién es Stephen H. Emmerman? Dígame. ¿Sabe? No. Ya. Stephen H. Emmerman
ha hecho un informe sobre Mirador, ¿Ya? donde dice que uno de los problemas centrales es el de los relaves. No voy a leer todo lo que detalle las advertencias que hace, sino la conclusión a lo que llega. Él dice en el punto 3, no se ha realizado ninguna evaluación de los riesgos planteados por los deslizamientos de tierra o la alta tasa de erosión en el área del proyecto minero. Contrario al diseño, la presa Kimi se está construyendo utilizando el método de construcción a aguas de arriba, el cual es más susceptible a todas las causas de falla de las presas de relaves. Contrario al diseño, bla, 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 bla. Contrario al diseño, bla, 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 bla. Concluye, 7. La falla de las presas de relaves en la mina Mirador son inevitables y las consecuencias serán extremas. Hay, según este informe, el temor de que allí pueda ocurrir una cosa parecida a la que ocurrió recién en gran escala con las relaveras en Brasil. ¿Qué van a hacer con esto? Ok. No sé qué fecha tiene ese informe. ¿Sabe usted cuándo fue hecho ese informe? 3 meses. Ya. Le puedo decir que respeto mucho la calidad del informe. En el Ecuador hemos establecido formalmente una regulación para el manejo de las relaveras y el material de relave. Explíquele un poquito a la gente qué es esto. El material inerte, el material que no se usa para obtener el mineral noble, es el sobrante. Eso se acumula en grandes cantidades y eso se deposita en áreas diseñadas desde el punto de vista de ingeniería, para entendernos, muy similar a cómo se hacen las centrales hidroeléctricas. Son una especie de grandes pozos de presas, ¿verdad? Son muros principales en los cuales su diseño demanda que van a contener esos materiales de desecho. Los materiales de desecho, en el caso que usted me cita de Brasil, 2015 y 2019, fueron desechos húmedos. Es una práctica de ingeniería de diseños de la época de los 60s, de los 70s. En el año 2015, como a la empresa que le afectó esta, es una de las empresas principales del mundo, ellos, en sociedad con la empresa Vale de Brasil, rediseñan todos los estándares de ingeniería requeridos para el diseño de estas presas. Orgullosamente, en enero del 2019, a raíz del segundo incidente que pasa en Brasil, que son de la misma época las dos relaveras o presas de material de desecho, nosotros, por iniciativa del viceministerio, nos reunimos con todas las empresas grandes, corporaciones de nivel mundial que están en el Ecuador, y pedimos la cooperación con ellos. Y la misma empresa que en el 2015 hizo todos esos cambios de sus diseños y sus códigos de ingeniería, donó y cedió al Ecuador, y esa es la base. Es decir, han aprendido esa experiencia. Claro, esa es la base sobre la cual hemos sacado la regulación y la reglamentación para diseño, control y monitoreo de las relaveras. ¿Han tomado aquí entonces esas precauciones? Exacto. Y el proyecto No Mirador, va a haber un gran deslave como dice que puede haber. Imposible. Lo que el señor tiene toda la razón al decir que las presas como la que él describe ahí, que las que son aguas arriba, esas fueron el motivo principal por el diseño. La raíz del problema fue ese tipo de diseño equivocado. Okay. Nosotros en el Ecuador tenemos lo que se llama el diseño aguas abajo, downstream. Y así está como sale nuestra regulación, que sale en esta última semana del mes de agosto. ¿Qué hemos hecho? La presa ¿Regulación Kimi, para qué es esa que va a salir? Para justo lo que describen este Sobre informe. eso de allí. Exactamente. Porque nosotros en el proyecto Mirador, ellos arrancaron, y digo nosotros como país, ¿no? Sí, sí. Pues muy claro, algún periodista alguna vez me dijo que trabajaba para las mineras también ahora. Nosotros como país estamos claros que el arranque inicial es en función de la relavera Kimi que hacen eso, que es una relavera pequeña diseñada para los próximos 10 meses. La relavera principal es la relavera Tundaimi. Esa es la gran relavera que va a manejar la operación por 30 años. Esa está bajo todos los parámetros que estamos diciendo ahora de diseño. Ya ve cuando contesta, no interrumpo. Pero claro, estaba diciendo lo que pedí y tenía que explicarlo. Jalisco, como dice, mejor. Ya aprendí. No, así sale mejor la entrevista. Ya aprendí, señor Vera. A lo que me refería con el viceministro, celebro su talante, no solo su talento. Miren, en Brasil ocurrió recién esta tragedia. ¿Usted cree que un ecuatoriano o una persona en el mundo puede estar de acuerdo con eso? Ok, de eso es lo que estábamos hablando. Perfecto, suficiente. Volvemos enseguida con Lino Fernando Benalcázar, la máxima autoridad en minas en el Ecuador. Nos quedan 2 bloques de programa y un bloque enorme de preguntas. Vamos a tratar de trabajar como embudo, canalizar las principales, porque este tema es inagotable, pero lo hemos empezado, espero yo, a aclarar
y desbrozar el camino con éxito. Hay un archienemigo de este tema, que además contó con el voto mayoritario de la SUAY para ser elegido prefecto. Lo entrevisté hace 3 años, en febrero del 2016, en el espacio de Hora Quemarropa por Ecuador en Vivo. Y este fragmento resume sus principales conceptos, que recogen ciertamente la preocupación o posición de una minoría, tal vez del 20%, según la discriminación que usted hizo, pero muy activa, muy influyente, y ahora muy empoderada en el Ecuador, con la cual ustedes tienen que, lo que dijo, dialogar. Yacu Pérez, Carlos Pérez Guatambel se llamaba. ¿Qué respecto a la minería? ¿No sacar nada de la tierra? Oiga, ¿por dónde se ha ido la minería metálica, la minería industrial? Ha dejado huellas imborrables. Despojo, desplazamiento de comunidades, contaminación con cianuro, con mercurio. Es desecamiento de las lagunas como Yanacocha, Pato, Corazón. ¿Por qué no ver lo que ha permitido compensar? Ha generado empleo, ha ayudado a reducir la pobreza, ha traído en Chile. Yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea Chile, a pesar de que también hay contaminaciones, el agua es súper escasa y todo. Pero ¿en dónde se hace minería en Chile? El desierto. El desierto, pues en Antofagasta. Si aquí encontramos en algún lugar en el Ecuador que se puede hacer minería, bueno, hagámosle. Pero hacer en lugares donde hay fuentes de agua, donde hay mega biodiversidad. Por ejemplo. Hacer en Quimsacochas es... Se tuerce usted, ¿no? Se retuerce usted cuando lo oye. Respóndale. Yo me retuerzo, ¿sabe por qué? Porque un error gravísimo que ha habido y que lo estamos corrigiendo es la falta de comunicación. No contar el otro lado de la historia. Respeto mucho lo que el señor dice. Comparto la preocupación por el agua. Nadie quiere hacer oro o minería en agua. Nadie quiere. El ejemplo que él cita, Quimsacocha. Una de las virtudes que yo... Ahí, sobre su izquierda. Ahí está bien. Una de las, si cabe, características de mis gestiones en todo lado es estar en el campo. Puedo decir que conozco prácticamente todos los proyectos mineros y prospectos mineros del país. Usted es un funcionario de territorio, como está de moda decir ahora, de territorio. El territorio, no sé, yo voy al campo, yo voy a las provincias. Así se debe decir, de campo. Entonces, por favor, quisiera que vean esta toma de aquí. Manténgalo ahí. Quiero que vean el ejemplo que el señor plantea, Quimsacocha. En el lado extremo izquierdo está el nivel de la laguna, donde están las lagunas al momento, y en el lado extremo derecho es en donde está la boca de mina del proyecto. Boca de mina es una galería por la cual se accesa subterráneamente a lo que sería la explotación futura subterránea del material que es el proyecto Loma Larga, INB. Si ustedes ven, hay una distancia de 3.5 kilómetros entre el centro de las lagunas, que son 3 lagunas permanentes y unas 5 o 6 lagunas menores estacionarias, dependen de las condiciones del clima. La diferencia de desnivel entre el punto 1 de las lagunas y la parte donde está la boca de mina son 160 metros. Y la mina va a operar a 180 metros de profundidad. Es decir, tenemos nada más y nada menos que 340 metros de desnivel entre el nivel del agua, donde están las aguas, de donde fluye el agua hacia ciertas vertientes y hacia probablemente abastecer parte del agua de Cuenca. Y digo parte porque tiene ciertos problemas naturales propios de la calidad del agua de la zona. ¿Cómo usted puede, de la mina, llegar a contaminar el agua a nivel de superficie? Tendrá que bombear 340 metros. Ok. La explicación gráfica ha sido importantísimo para entender... Solo para terminar. Ustedes, a ver, concluya. Solo para terminar. Aquí yo quiero que ustedes vean justamente lo que está en verde es el Cantón Cuenca, lo que está en verde más intenso es el Girón, en donde se pronunció, y el gobierno respeta ese pronunciamiento del pueblo, jamás vamos a ir en contra de esos, y el que está en amarillo es San Fernando. Quiero que por favor ustedes vean dónde están las lagunas, que es lo que está en el círculo pequeño rojo, y fíjense a 3.5 kilómetros a la derecha es donde está la boca de mina. Okay. Con una observación, sí. A pesar de las precisiones que usted ha hecho, Ecuador es un país, primero como lo dijo Pérez aquí, y lo recordó también Fred Larriategui, de una megadiversidad única, en donde no se puede decir, como yo le decía a él, igual que Chile. Y segundo,
Esto es un país de laderas, de inclinaciones, y la mayoría de esa minería se está haciendo en montañas. Hay acuíferos. Lo de un sector puede fluir a otro. No implica aquello que aún con esas precisiones, la mejor precaución sería, ¿aquí no? Claro, claro. Yo le planteo algo. Guayaquil, usted vive en Guayaquil. Yo me acuerdo de chiquito, 7, 8 años, yo venía acá por alguna relación familiar. Aquí había un montón de montañas. Toda la ciudad tenía montañitas, montañitas y algunas montañotas para mi perspectiva. Hoy día Guayaquil, ¿qué tiene de esas montañas? Nada. Entonces la percepción es, no hago nada, no me desarrollo, mantengo todo, el Ecuador no tiene una situación económica favorable. Podríamos ser un país cuyo índice económico y de crecimiento evolucione en los próximos 5 o 10 años. Y quedarnos quietos y no hacer nada. Qué buena comparación, la sigue teniendo. Lo que pasa es que están mermadas o comidas en algunas partes porque fueron canteras. Correcto. ¿Ya? Y la percepción general es que y canteras... en otras el municipio ya ha puesto y ha cerrado limitaciones, ya ha puesto limitaciones a las canteras. Como uno de sus panelistas, con sus invitados lo dijo, bienvenidos las canteras, bienvenidos los ripios, los petrios, las arenas y todo. Bienvenido. Eso ayuda al desarrollo. No habría su ciudad, no habrían las ciudades. Hemos experimentado una semana en que todos estamos conmovidos por el incendio de gran parte de la frontera amazónica. Terrible. Aunque minería Terrible. no es su parte, usted trabajó mucho tiempo en nuestra selva amazónica y medio ambiente es su autoridad, pero desde esa experiencia, ¿qué debemos hacer para prevenir en vez de para lamentar y evitar que en algún momento, aunque no hay el nivel de deforestación que existe en el Ecuador, sin embargo, creo que perdemos 2.000 hectáreas de bosque por año en este país, o algo así, en el oriente? ¿Qué podemos hacer para prevenir eso? Yo creo que lo más importante es ver la película global. La actividad petrolera, la actividad extractiva, la actividad minera son parte de un problema que trae réditos económicos si se lo maneja de manera responsable. Hay otras actividades terribles para el daño ambiental y la deforestación. En ese caso, agricultura. La extensión de la frontera Yo agrícola. le invito, señor Vera, que alguna vez me acompañe a un proyecto de Zamora Chinchipe. Claro, hay una huella del proyecto Mirador, no podemos negar. Todo proyecto tiene una huella. Pero es triste levantar la vista y ver al frente 50, 60 hectáreas deforestadas sin un árbol y con 2 vacas. Ese es el problema que nosotros tenemos. ¿A ese extremo llega la frontera agrícola en nuestro oriente? Así es. Así es. O sea, ¿la frontera agrícola está causando más daño que las petroleras y la minera? Absolutamente de acuerdo. Yo creo eso, estoy convencido. Vamos donde está el proyecto Cascabel. Usted habla de los números de Mirador. Proyecto Cascabel de aquí a 7, 8 años cuando esté produciendo, no le va a dejar al país 7.600 millones, probablemente le deje 16, 17.000 millones. Y usted va alrededor de eso y para llegar, la frontera agrícola es impresionante. Ok, volveremos con eso. Y algunas precisiones finales con el viceministro de Minas, ingeniero Fernando Benalcázar, en esta entrevista verás por Canal 1 y Sonorama, la gran señal nacional 103.7 FM, aparte de Facebook Live de Noticiero 1 y la mayoría de grandes cableras del país. Verás es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Minería responsable, ¿cómo? Es el tema que estamos analizando con el viceministro de Minas del Ecuador, ingeniero Fernando Benalcázar, 11 meses en funciones, la máxima autoridad en ese campo. De paso, en mi opinión, a largo plazo, si algún ministerio hay que independizar del actual de recursos de energías, no sé cómo se llaman ahora, porque tantas veces que le cambian. Cuando yo comencé a hacer periodismo era el Ministerio de Recursos Naturales, ya ni siquiera petróleo, es esta área, por lo compleja que es y la perspectiva que ofrece. Quiero mostrarle lo que dice un sondeo casual de pocas personas en la calle respecto a la opinión que se han formado sobre el comienzo de la minería a gran escala en el Ecuador. Si es que después de todos los estudios hay un beneficio para el país, no habría ningún problema, pero siempre y cuando haya todos los estudios necesarios para reducir más que todo el impacto ambiental. Nuestro país se contaminará más, porque están quitándole los pulmones. El oro, con el oro más después no vamos a poder vivir, pero sin agua sí nos morimos. O sea, no es el problema de que afecte al medio ambiente, es el problema de hacer el proceso
para que no ofenda a la naturaleza ni al bolsillo. Debe ser explotada, pero cuidando el daño ambiental debidamente, porque existen normas y esas normas deben aplicarse. Nuestro país tiene mucho recursos hidráulicos y de minería, pero todo tiene que ser tecnificado. Respóndales. Me encanta, porque veo que el 80% de las personas que entrevistan, 80%, 4 de las 5, ven las cosas como nosotros lo vemos. El hecho de que yo esté sirviendo a este país, el hecho de que tengamos una estructura como un vicepresidente, como un presidente que cree en la minería y un ministro como Carlos Pérez y podamos hacer un trabajo de primera en donde los principios ambientales, sociales y económicos se conjugan. ¿Por qué nosotros hemos apostado a las grandes mineras del mundo? Las grandes mineras del mundo se asocian en lo que se llama el Consejo Internacional de Minería y Metales, ICMM por sus siglas en inglés. Y todos ellos, pública y transparentemente, y le invito a visitar el website. Están a punto de suscribir todas la adhesión a ese convenio. Exacto, todas ya son parte de las grandes que están en el Ecuador, demos nombres, BHP Billiton, Anglo American, Newcrest, todas son parte de ese conglomerado. Y yo le traje una copia porque yo sí creo que personas de su talante tienen que ver cómo funciona esto. Nosotros simple y llanamente definimos o atraemos ese tipo de empresas porque ellas tienen blanco y negro lo que son las expectativas de desempeño traduciendo a español, que se basan en 10 principios claves. El principio básico de eso es el respeto a los derechos. Derechos humanos. Ahora, se pueden escribir cosas bonitas, pero no tener lo que los gringos llaman law enforcement. Es decir, ¿quiénes hacen la vigilancia, la auditoría de que esos derechos se respeten? Más allá de la parte puntual, técnica, material del ARCOM. ¿Quiénes? Ministerio del Ambiente, Senagua, son claves. Entre los principios que Senagua, perdón, ya que la mencionó, es que no podemos desarrollar a fondo cada tema, sino tocar lo principal. Le dejo esto. Es un problema terrible, dicen algunas empresas mineras, obtener una autorización de Senagua. ¿Por qué se ha vuelto tan grave la tramitología? Dentro del artículo 26 de la ley se establece, en definitiva, en términos fáciles, 2 permisos que se requieren. Uno del Ministerio del Ambiente y uno de la Secretaría Nacional. Licencia ambiental es del Ministerio del Ambiente. Sí, puede ser un registro ambiental o una licencia ambiental, dependiendo del tamaño del proyecto, el nivel que esté el proyecto, y el permiso de Senagua que nos dice, usted va a utilizar tal volumen de agua y le permito o no operar en ese sector. ¿Por qué se ha hecho polémico esto? Y me sorprende que usted esté al tanto, he estado averiguando bastante del tema minero. Sí, las empresas como inversionistas están frustradas. Y lo hago público, no tengo problema de decirlo. Dicen que la tramitología es insufrible, porque que ahuyenta la inversión, que demora el comienzo de operaciones. Tenemos procesos que van 2, 3 años demorándose para dar un permiso. Usted preguntaba, off the record hace un rato, el tema de las regalías anticipadas. En el tema de las regalías anticipadas, en el caso de la empresa Mirador, imagínese al punto que hemos llegado asociado con Senagua, que ellos tenían un compromiso de construir el Puerto Cobre, que en la época que se definió el Puerto Cobre ni se había hablado de la concesión en Puerto Bolívar. Bueno, la cosa es que en julio lo cambiamos. ¿Sabe qué nos plantea la empresa? Para que nosotros podamos recibir como Estado ecuatoriano los 15 millones que faltan de esas regalías anticipadas. El hito que ellos plantean es que les salga un permiso pendiente en la Senagua desde hace 3 años. ¿Y es justo eso? No es justo como país. No, digo, es justo que ellos condicionen la inversión o la iniciación de esa obra a que salga el otro permiso, demorado 3 años. Debería haber, siempre en el contrato, de acuerdo a la estructura del contrato, si había un hito para que nosotros como Estado ecuatoriano recibamos esos 15 millones que no se va a construir nunca. Qué increíble. No se va a construir porque cambiaron las cosas, no es culpa de ellos, cambiaron las políticas, se construyó el puerto, se da adjudicación en Bolívar. Entonces, si no se cambia eso desde el punto de vista legal, debe marcarse con otro hito. Y ahí se planteó esto del hito, que fue el hito de este permiso. ¿Senagua debe dar ese permiso? Claro, exclusivamente. Es el permiso del uso de agua. ¿De quién depende Senagua? Depende de un señor con rango de ministro que se llama Humberto Cholango. ¿Y por qué no putea Humberto Cholango a Senagua? Desconozco, yo no trabajo en la Senagua. Es una forma criolla de decir, por Dios, muévanse. No, yo le puedo asegurar que el ministro Pérez trabaja muy de cerca con su equivalente, el ministro Humberto Cholango. ¿Sabe usted cuál es la única inversión o empresa minera en la cual ENAMI, la empresa nacional minera, es mayoritaria? Claro, la única. Yurimagua. Yurimagua, 51%. Es una inversión en conjunto con Codelco. Correcto. Parada. No,
Hablemos de lo que yo puedo reportar y lo que le puedo confirmar. En el 2009 firman ese acuerdo. ¿Sabe cuántos años estuvo parado eso, señor Vera? 10 años. El 29 de marzo de este año, en una gestión, mi primer día en la oficina, el ministro Pérez me dijo, tú tienes 3 prioridades para arrancar. Política minera, prioridad número 1. Tema del contrato de Yurimagua, prioridad número 2, y otro contrato Son 250 millones de dólares que se van a invertir en Yurimagua parados. Es nada. Para comenzar, sí, pero ni siquiera eso comienza. Es nada. Pero vamos a esto, Carlos. En 10 años, perdón que le dije Carlos. No, en está 10 bien. años. Ese es mi nombre. En 10 años, en marzo 29, logramos destrabar todos los procesos burocráticos creados con buena o mala fe, no sé. Pero orgullosamente estamos a un punto. No hemos parado de negociar desde Correa el 29. no dejó el camino allanados. En lo más mínimo. Por eso ustedes revirtieron 200 concesiones. No, 200 concesiones es poco. ¿Cuántas son? revirtieron? 2.939 concesiones. Yo creí que mi número estaba equivocado. Creí que había un cero de más. No. El número que usted dice es lo que hemos hecho este mes, es lo que hemos hecho este semestre, perdón. Aquí tengo el número, ya le voy a indicar. 2.939. 2.939 concesiones que nosotros, más que concesiones, derechos mineros. En eso quiero hacer una pequeña diferencia nada más. En lo que va de nuestra gestión, aquí le traje preparado y le voy a dejar esta presentación. Permítanme, por favor, en pantalla. Nosotros, desde que arrancamos el gobierno el 24 de mayo del 2017 a la fecha, al 30 de junio del 2019, son 2.939 derechos mineros que nosotros hemos desgraficado. ¿Cuál es la diferencia entre un derecho minero y una concesión? Concesión es uno de los derechos mineros. También tenemos pequeña minería, también tenemos libre aprovechamiento, también tenemos plantas de beneficio y licencias de comercialización. Son 5 rubros que entran dentro de los derechos mineros. Pero lo que es claro que se note aquí en estos gráficos, por favor, es que 949 ya estaban inscritos. Inscritos quiere decir que terminaron el proceso. Y 1.990 estaban en trámite. Esos que estaban inscritos, señor Vera, o les faltaba un documento, había inconsistencias en la documentación, había inconsistencias en las fechas y en los habilitantes. Habilitantes emitidos en enero para proyectos que fueron adjudicados en noviembre. Eso se llama negligencia, ineficiencia, que coinciden en corrupción. Todo, punto. Corrupción. Por eso esa es una virtud abajo. nuestra. Nosotros trabajamos de una manera transparente y de una manera honrada. Ok, han evitado que un botín se ferie con y el señor irresponsables. presidente de la República en enero del 2018 tomó la decisión adecuada. Yo ni siquiera estaba en el gobierno en esa época. La decisión adecuada. Se ferió, como dijeron, hicieron una cuadrícula en el sector minero para las concesiones. Siguiente pausa. Ya entienden mejor por qué la complejidad y las perspectivas de este recurso que están encaminando para que sea lo que se espera y no se repita la historia petrolera, en verso y sin esfuerzo. Esta es una entrevista veraz al viceministro de Minas, Fernando Benalcázar. Concluyo con lo que empecé. Saruma, lo que motivó que un día que estaba previsto que el viceministro compareciera aquí, no pudiera llegar. Hasta donde vimos en ese reportaje, han suspendido la actividad minera. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que sepamos claramente, a través de una investigación multidisciplinaria independiente, lo que pasó. ¿Más o menos cuánto tiempo? Puede tomar, le doy el ejemplo, Fruta del Norte, la gran empresa minera. A ellos el proceso de investigación de una fatalidad similar que aconteció a finales de febrero, les tomó casi 60 días para ellos tener la reapertura de la mina. Ya, y mientras tanto, a ese pueblo que, por un lado, entiende que está a punto de desaparecer por los socavones que han hecho, y para otro, a punto de quebrar, porque esa actividad minera mueve la economía, ¿qué le dicen a esa gente? Ok, hay 2 componentes en esa concesión minera. La concesión minera bajo títulos, que es como el título de propiedad, tenía una planta de beneficio en donde se procesa el material mineralizado que sale de la mina y la mina como tal. Inicialmente se suspendió los 2, que fue una acción inmediata, en las primeras 24 horas yo hubiera hecho lo mismo con la información a priori que había. Fuimos allá precisamente porque queríamos estar seguros de la evaluación y hacer el camino más justo y más transparente. Cuando yo llegué, evaluamos. El accidente se dio en la mina por una mala práctica, una práctica de seguridad. ¿Cómo se vio allí? Correcto. Estaba alejado. Para entendernos, cuando usted va a colocar la carga en un túnel, usted lleva separadamente la dinamita y el
y un asistente, un ayudante le lleva la mecha y el fulminante. Esa es la práctica aceptada mundialmente. ¿Qué hicieron en este caso? Entonces, las 2 personas son las únicas que están en riesgo. Acá, aparentemente, y digo aparentemente porque no me quiero adelantar las conclusiones de la investigación, se reunían 4, 5, 6, hasta 8 personas a preparar las cargas conjuntas para llevarles armadas al túnel. Ya, esa empresa no debería volver a operar. Ok, esa empresa con esas prácticas no debe volver a operar. Esa empresa... ¿Quién le garantiza que va a rectificar? Okay. O sea, cambiamos las prácticas de otra vez. No. Un tipo que borracho estrella un bus, perdón de la comparación, ya fue a Alcohólicos Anónimos, otra vez maneja el bus. Dedícate a otra cosa, ponte a sembrar maíz, no manejes un bus. En la práctica hay que ser realistas. 460 empleados estaban en la planta de beneficio, se levantó y eso siguen operando porque tienen otras minas que abastecen. Y acá esta empresa tiene que definitivamente dar un giro de 180 grados en sus sistemas administrativos de seguridad y salud ocupacional. Quieren evitar el desempleo. Obvio. Puntualizaciones rápidas. Cerraron Buenos Aires. Fue, como dijo la ministra María Paula Romo, una operación impecable. Los de allí solo saben hacer eso, minería informal y apoyar a delincuentes que la financian. ¿Cómo se van a asegurar de que no se reubiquen en otras partes del Ecuador? Hay 2 perspectivas en esto. Aquellos que sí dependen de la minería informal y que rotan por todo el país, a los cuales tenemos que nosotros dar alternativas. Estamos trabajando, como la propia ley de minería del 2009 establece y que no se ha hecho el 2019, en 10 años, el proceso de integración de minería artesanal y pequeña minería en escala a través de asociaciones, en donde los que tienen contratos formales como de pequeña minería pueden ofrecer contratos de operación. En Zaruma existen 3 empresas respetabilísimas que tienen 15 y 20 contratos de operación. ¿Qué son esos contratos de operación? Yo ante el Estado soy el responsable, pero yo doy 10 contratos a empresas que son el tío, el sobrino, la mamá, el hermano y trabajan para mí bajo mis parámetros ambientales y sociales. Eso te estamos promoviendo, una alternativa de solución. Lo último, ¿qué se le queda? Pendiente de todo eso que tenía, de su arsenal. Ya sí, ¿qué se le queda? Una cosa que sea fundamental, ¿qué se le queda? Creo que es fundamental que el ecuatoriano entienda que se puede hacer minería de manera responsable, de manera honesta y pensando en un futuro económico y, como usted dijo, no repitiendo las infamias de otros booms extractivos que ha habido en el país. Se me adelantó a responder lo que le iba a preguntar, porque a mí se me queda una sola interrogante principal. ¿Cómo van a formar ustedes cultura y conciencia minera en este país? Por primera vez. Y no novelería ni fanatismo. ¿Cómo lo van a hacer? Por primera vez en el Ecuador, creo que la industria extractiva está trabajando de manera conjunta con el sector privado. Campañas de información. Vamos allá. El sector Campañas privado de concienciación. acaba de reestructurarse a través de una cámara de minería que dejó de ser la cámara de los cócteles y las reuniones. Está al frente la empresa número 1 del mundo, BHP Billiton. Está de vicepresidente la empresa número 3 de oro del mundo, Newcrest, y han traído y han firmado convenios. Esto pasó a finales de julio. La SECOM acaba de poner un profesional que sabe mucho de comunicación y publicidad. De mucho respeto. Gabriel Arroba. De mucho respeto. Fíjense lo que hizo con el vicepresidente en 8 meses. Aprovechenlo. Correcto. Hay espacios gratuitos. Yo no puedo hacer invitar con usted todos los domingos. Una infidencia, señor Vera. Invitarlo a cada rato. El señor vicepresidente, yo tuve la suerte de explicarle, y le voy a dejar esta presentación, que fue la presentación que le hice al señor vicepresidente. Y él tuvo una frase que me encantó después de 2 horas y media de trabajo. ¿Le dijo? ¿Me está usted diciendo que estamos parados en cobre, oro y plata y nos falta ingresos en este país? Sí, señor vicepresidente. Y ahí vino ese giro y el apoyo de ese liderazgo que con el ministro Pérez hemos sabido trabajar conjuntamente. Con eso concluimos. Y con mi agradecimiento por su tolerancia, su paciencia y su presencia. No, todo lo contrario. Para mí es una oportunidad de educar a mi país en los temas que para todos son importantes. Esa es la opinión del viceministro de Minas. La mía es que negarse a la minería es negarse al progreso, pero admitirla sin restricciones también es lanzarse al desastre. Porque antes se hizo mal con el petróleo, no hacerlo ahora es llamarnos a nosotros mismos animales y no seres racionales. Desconocer que con recursos del petróleo se financió gran parte de la infraestructura que hoy disfruta este país es ignorar lo rescatable de la explotación de esa riqueza, mientras lo devastador fueron el poco cuidado ambiental y la falta de mitigación, rematados por la corrupción de funcionarios alentada por empresarios corruptos y un sistema que premia al rico instantáneo y condena al millonario honesto. Entonces, sí a la minería responsable. ¿Cuál? Aquella enmarcada en la Constitución y las leyes y reglamentos que acabamos de revisar, además de contratos de concesión legítimos. El problema es que muchos, como también describió el ministro en el caso de algunos derechos mineros o concesiones mineras, no lo son o no lo eran. Resultan una zapada.
Y la dificultad está en que no hay una entidad técnica e independiente capaz de fiscalizar y controlar que la explotación minera se sujete a lo comprometido por las empresas. La ARCOM carece todavía de la independencia, presupuesto y tecnología para ello. Hemos comenzado entonces ciertamente la explotación de un recurso sin la capacidad para controlarlo. Hasta que el Estado la recupere, la auditoría social será la única encargada del control y vigilancia. Pero allí también hay que cuidar los fanatismos y los extremos. Ser los únicos en conservar el planeta cuando todos lo devastan no va a detener el desastre. Presión e información para eso, quizás sí. Cualquier rato un asteroide no detectado nos puede borrar del mapa como especie humana. Pero también puede que eso no suceda en cientos de años y nuestra obligación es dejarle a nuevas generaciones un hábitat menos desolador. Nada más, menos desolador. Caminamos al deterioro inevitable, pero postergable y mitigable del planeta. Minería limpia, lo siento, no existe. Conciencia limpia, sí. Vamos a limpiarla exigiendo que no haya minería donde el daño es mayor que el beneficio y controlándola donde es al revés, pero sobre todo exigiendo que se invierta en bienestar y no solo en crecimiento. Pero esta es solo mi opinión. Ustedes han escuchado una mucho más ilustrada de Fernando Benalcázar. Ahora fórmense la suya. Hasta la próxima entrevista, Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo.